sí, sí, sí. Entonces, es un modelo decisional, ¿no? Comprender nuestras relaciones, ¿no? Sentir y tomar conciencia de nosotros mismos y actuar para cambiar. Claro, hay una terapia que me parece que se llama una terapia de redecisión, ¿no? Esta parte del AT que es básicamente porque, por ejemplo, en el guión de vida, ¿no? Algo sucede cuando uno es niño y ese niño toma una decisión respecto a su vida, ¿no? Usualmente uno, claro, las personas que van a psicoterapia son gente que ha tomado tempranamente una decisión patológica, ¿no? Como considerarse fracasados, ¿no? Eso, o considerar que hay algo raro en ellos, eso, ¿no? Y la terapia consiste en tomar una redecisión, ¿no? Regresar a esa época y romper, digamos, ese guión, ¿no? Guión de vida, tomar una redecisión. Hay muchas técnicas, ¿no?, que nos pueden ayudar, ¿no? La más conocida es la silla vacía, que comparte Sí, eso, análisis transaccional con terapia de esquemas, y Gestalt, la más famosa que es Gestalt, ¿no? Gestalt, Gestalt es la que la ha sí, hecho sí. más famosa, que incluso los pacientes llegan con la idea de hacerla, ¿no? Eso, sí, Algunos pacientes sí, van y sí, sí. dicen, hay una Hay una hay una técnica. técnica en la que yo voy a cerrar los ojos, voy a hablar con mi padre, con mi madre, ya se la Eso. saben ya, ¿no? Es bien gracioso porque a veces ellos quieren ya de frente, ¿no? Sí. Pero tienen que estar preparados de todas maneras. Es cierto, ¿no? también, por ejemplo, en los hospitales de día, al menos en el hospital de día en donde yo he rotado, hay talleres de psicoterapia de lunes a viernes durante casi 6 horas, ¿no? En la mañana. Y se hace una psicoterapia central que consiste en silla vacía 2 veces a la semana, y parece que los grupos consideran eso como, que sea, el plato de fondo, ¿no?, de la semana, ¿no?, o el plato de fondo de su propia terapia, ¿no? Sentarse frente a todo el grupo y hacer silla vacía, ¿no? Me parece porque en casi todas las personas es significativo. Exacto, ¿no? sí, Exacto, es significativo. es muy significativo, sí, Sí, pues, sí, es despedirse del pasado, es redecidir, es muy vivencial. Claro, claro, allí para hablar, por ejemplo, en el proceso de las psicoterapias, ¿no? Estas que tienen corte humanístico, una parte de la terapia consiste en hacer que la persona racionalmente vea por dónde va el problema, vea por dónde surge el problema, ¿no? Por ejemplo, se haga responsable, y eso a un nivel cognitivo, ¿no? Y después, una vez que ya tiene esa información, que se la adueñe, ¿no? Y ese adueñarse de esas nuevas ideas se logra pues con una técnica experimental, o una técnica, ¿cómo dirían que la hacía? O sea, es psicodrama, ¿no? Pero es vivencial eso, en que te adueñas de las ideas, las sientes como tuyas, les das el componente afectivo a esas ideas, y entonces tiene más fuerza, ¿no?, para enfrentar la vida común, ¿no?, la de siempre, ¿no?, pero ya con nuevas ideas, ¿no?, habiendo tomado una redecisión o una decisión. Es que actúa bastante. La decisión de cambio. Esto actúa bastante a nivel del subconsciente, pues, ¿no? Es sí, hace un cambio muy trascendental, ¿no? Eso. Claro que no es inmediato, no es que entra y sale y es otra persona nueva, ¿no? Es un proceso. Pero es claro, hay es gente que ¿no? van a estar muchas sesiones. Claro, muchas sesiones. De todas maneras, yo diría que siempre se va a dar el caso, o sea, no hay por qué negar la posibilidad de que una persona en una sola sesión logre un cambio significativo, ¿no? Tal vez es posible, ¿no? Claro, veamos qué tenemos acá. Sería lo humanista de decir. Principios. La comunicación profesional, acá se habla, ¿no? El cliente ha de ser clara, directa, oportuna o pertinente a la situación. El lenguaje sencillo, claro y potente o expresivo. La jerga es limitada y compartida por el terapeuta y el cliente. Esto es básicamente como una crítica también al psicoanálisis, porque lo que decía era de que el psicoanálisis era pues una corriente que era pues muy engorrosa, utilizaba muchos términos. Claro, no, va más por la hipérbole, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decías, no, la vida es dura, ¿no? Y el terapeuta va a ridiculizar la idea, o claro, va a exponer la idea, ¿no? Dura, claro. Dura como una piedra. ¿Por dónde es dura? No es limitar el uso de jerga, o limitar el uso de expresiones o metáforas. Claro, o sea, en análisis transaccional, una de dentro de lo que es pues las intervenciones psicoterapéuticas, es la descontaminación. Y cuando se descontamina, pues es evitar metáforas en una conversación de adultos, ¿no? Claro, por decir, la vida es dura, bueno,
parece una conversación de adulto, pero en realidad no, porque hay una contaminación del padre, ¿no? Entonces, como decía Julia, ridiculizarlo, ¿no? O sea, hacer sarcasmo de eso y inmediatamente, bueno, o exponerlo, ¿no? Dura, porque dices pues, eso. claro, ¿no? o ¿a qué va eso, no? ¿Quién decía eso, tal vez, no? ¿Quién claro, decía eso? Sí. Entonces, que lo ideal es que en el momento de la terapia haya una conversación más ok. Mientras más ok sea la conversación, más terapéutica. Claro, más será. ok es más sencilla, más clara, potente y expresiva. Exacto. Eso. Bueno, el análisis transaccional es un método contractual. ¿Qué dice de que se hace un contrato? Un contrato es un acuerdo adulto con uno mismo o con otra persona para realizar un cambio. Eso me pareció muy interesante. Kertész en su libro decía de que antes de conocer, no sé si era Kertész, bueno, era un psicoterapeuta analista transaccional, que antes de formarse en análisis transaccional, pues no realizaba contratos, ¿no? Y si bien trataba pacientes, la psicoterapia no tenía un rumbo claro, ¿no? Y en ese así se parecía más al psicoanálisis, ¿no? De que la gente ronda, ¿no? Por su subconsciente, ¿no? Sin un fin claro, ¿no? En cambio acá, y esta persona decía que le pareció interesantísimo, muy potente, algo muy significativo para él, el hecho de que le planteasen que lo primero que se tiene que hacer con el paciente es plantear una ruta, hacer un contrato, ¿no? Un contrato de cambio, ¿no? Y claro, lo que se ve ahora que tiene muchísima lógica, ¿no? Y más bien uno desconfiaría, por ejemplo, en el psicoanálisis, que te digan, bueno, vamos a hablar de esto, de aquello, y vamos a ver qué sale de ahí. En cambio, cuando tú vas a una cita, me parece ahora que con cualquiera de estos métodos humanísticos te van a decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces la primera cita va a terminar con algo así, bueno, entonces la psicoterapia que vamos a realizar contigo consiste en esto, ¿no? O sea, se pone metas, ¿no? Eso. Claro, metas claras. En TCC están más dadas las metas, mientras que en análisis transaccional más a los procesos. Eso es una diferencia que es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque obviamente pues claro, todos los caminos llegan meta, a Roma. es una meta, pues obviamente, diríamos en metáfora. Por ejemplo, decir pues tengo que dar una cantidad de abrazos, ¿no? Como en análisis transaccional mucho lo que es el lenguaje de la caricia, ¿no? Entonces si utilizamos el instrumento de caricias y yo tengo dificultad para expresar mis emociones, ¿no? Entonces o pedir o dar, ¿no? Y recibir, entonces hago un contrato de cuántas caricias voy a dar, cuántas caricias voy a recibir en el día. Eso es bastante conductual. Claro, es bastante conductual. Y así funciona el análisis transaccional, ¿no? O sea, es un método, bueno, es bastante integrativo, ¿no? Claro, en el TREC también, ¿no? Te dicen, bueno, si tienes vergüenza de hablar con mujeres jóvenes y que te parezcan bellas, ¿no? El contrato va a ser que vas a exponerte a esa situación, vas a hablar con jóvenes que te parecen bellas, ¿no? Exponerte, pues. Exponerte, sí. O en las fobias. Es una tarea, ¿no? Es una tarea que hay que cumplir. Una, sí, pues. una tarea terapéutica. Interesante ese concepto también. Entonces ya estamos acá en los estados del yo, que se consideran manifestaciones fenomenológicas de tres partes distintas de la estructura de nuestro aparato psíquico. Estas partes son los órganos psíquicos y suponía que son tres, ¿no? La estereopsiquis, la neopsiquis y la arqueopsiquis. Arqueo por ser más antiguo, que viene a ser por los anhelos, la neo y la parte de adulto, y la estereopsiquis, que es lo que se nos ha inculcado, ¿no? Es una definición así más enrevesada nada más, ¿no? de lo que viene a plantearse, no padre, adulto, niño. Claro, es teoría psicológica, ¿no? Se manifiesta o sea, no susceptible de método científico, ¿no? Bueno, claro. Pero que, digamos, cuando a mí me lo explicaron la primera vez fue como abrir de ojos, ¿no? Qué interesante. Esto para mí tiene bastante más lógica que lo que ya había leído de qué es el helio, qué es el superyo, qué es el ego. Claro. ¿no? Eso, sí. Esto sí, en el pan, ¿no? Bueno, entonces se manifiestan internamente, ¿no? Como pensamientos y sentimientos, como externamente lo que hablamos y lo que hacemos de manera distinta, ¿no? Bastante lo que estoy diciendo, enfocado bastante a la conducta, ¿no? Claro. Y acá está, pues, como pueden ver aquí los estados, ¿no? Como el pan, ¿no? El P arriba, el A al centro y el N abajo, ¿no? Y el super yo, ¿no? Super yo y el ello. Entonces el estado del yo es un conjunto de formas de pensar, sentir, actuar y hablar, lo cual define nuestra personalidad acompañado de un conjunto afín de patrones de conducta.
Y este es el análisis estructural de primer orden, ¿no? Ajá. Hay un segundo orden que es el padre del padre, el niño del Claro. padre, ¿no? El padre del niño, el niño del niño, que es también bien interesante y tiene Claro. su lógica, ¿no? Ahora Sí. que lo mencionas, podemos dar algunos alcances. Por ejemplo, nosotros en análisis transaccional lo que siempre planteamos es de que el terapeuta esté siempre en contacto con el adulto de su niño, que viene a ser el pequeño profesor. Ujú. Y este pequeño profesor es esa parte intuitiva que tenemos, ¿no? De decir, no, a mí me parece que aquí algo está mal, ¿no? Que no, hay algo que no me cuadra. Me parece que me está ocultando algo el paciente, ¿no? Y eso es estar en contacto con tu intuición, ¿no? Y hay muchas maneras de practicar la intuición, ¿no? Como ya se sabe, ¿no? Por medio de ver la conducta, la manera como habla la persona, ¿no? Las ideas que le vienen. Y eso lo puede hacer uno constantemente, ¿no? La intuición, por ejemplo, hay maneras de decir, ¿no? Por ejemplo, de dar analogías, ¿no? Que son muy útiles. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Yo antes de elegir mi carrera me leí todos los libros de qué se trataba, de qué se venía, y para qué tanta información, ¿no? Cuando tú vas a comer a un restaurante te informas sobre cómo está preparado el plato, qué especies echaron. Tú va de repente, ve el menú y dice, a mí me gusta esto y me lo como, ¿no? Ujú. Ese es usar la intuición, ¿no? Y a veces para cosas así que están muy relacionadas a nuestros anhelos, a nuestro disfrute, es más fácil ver cómo actúa la intuición en el ser humano, ¿no? Y eso viene a ser pues el adulto del niño, ¿no? Claro. Uh-huh. Eso de que alguien elija la carrera estudiando muchos libros, exponiéndose a mucha información, es poco probable, ¿no? Casi todos utilizan su intuición, pues, ¿no? Otra personalidad claro. de esta intuición, por ejemplo, la vocación, ¿no? Que viene de voz, de que la gente escuche el llamado, ¿no? Hay gente que escucha el llamado para Eso, ser médico, claro, o para ser claro, economista, claro, es solo una intuición, ¿no? Claro, el ejemplo lo me puse, va a ir bien por ahí, o eso es lo que me gusta. el ejemplo lo puse en caso de un paciente que tenga una contaminación, ¿no? Con el padre, ¿no? Hay mucha gente así, ¿no? Hay varias personas pero claro, que es se cierto meten, que tienen mucha información para tomar una decisión, ¿no? Para tomar una decisión bastante sencilla, ¿no? Como por ejemplo comprar un carro. Claro, o por informarse ejemplo mucho dato técnico, cuando al final uh-huh. Y los marqueteros lo saben, la gente que hace marketing sabe que uno escoge más de manera intuitiva, ¿no? Si te gusta, te gusta. Eso. Exacto, y por ejemplo, también las personas que no pueden tomar una decisión por sí mismas, ¿no? Que necesitan estar consultando al primo, a la prima, patológicamente al esposo, no utiliza su ajá. intuición. Entonces, sí. son solamente pues niños adaptados, nada más. Y así también les sirve para no tomar la responsabilidad. Eso. Entonces, ¿cómo influyen los estados del yo en nuestro comportamiento habitual y en nuestras reacciones? De forma en que estos interactúen entre sí dentro de nosotros, de ello dependerá nuestro comportamiento a nuestra personalidad. Entonces, bueno, yo creo que lo dejamos ahí. Sí, ha sido bastante interesante. Sí. Eso. Porque después eso ya es ahondar, ¿no? Por cada uno de los estados, estado del padre, estado del... Ya hemos dado algunos alcances y en un próximo video ya conversaremos más a fondo sobre lo que es de repente gestal, o lo que también me ha gustado es ¿cómo se llama terapia de esquemas, ¿no? La terapia de esquemas, ¿no? La terapia de esquemas, ¿no? Ahí hay un personaje que nos parece bacán, que va a pelear contra Batman, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? No, ¿de cuál de todos? ¿Cuál de todos? El más bacán de todos, pues, ¿cómo se llama este pata? El protector desvinculado, ¿no? El protector desvinculado. Ya. Sí. El protector desvinculado, sí. El próximo capítulo, el protector desvinculado, no se olviden. Claro, sí. Listo. Chao. Chao.